Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el romanticismo. ¿Y qué es el romanticismo? Bueno, debemos decir que el romanticismo literario es la época de producción literaria llevada a cabo entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX en diversas partes de Europa. También decir que esta expresión literaria estaba sujeta a esteticismos que se oponían plenamente a los planteamientos cosmopolitas y extremistas de la Ilustración francesa. Algo más que debemos decir que esta expresión literaria es la rama más importante del amplísimo movimiento holístico, es decir, el romanticismo, donde deriva su nombre. Y por último decir que los autores que se plegaron a estas ideas y a sus formas buscaban contrarrestar al capitalismo creado por la Revolución Industrial que en aquella época se desarrollaba por los galos y se propagaba por toda Europa. Pero esto no queda aquí, así que sigamos hablando un poco más sobre este romanticismo porque hay mucho más por saber. Porque debemos decir lo siguiente, porque debemos decir que la literatura del romanticismo planteaba rescatar la esencia de las cosas. La labor del escritor era la de acercar a la gente a la trascendencia o a lo importante por medio de las letras, porque el formalismo y el intelectualismo eran vistos como trabas en el proceso creativo. También cabe destacar que, contrario a lo que se suele pensar, el término romanticismo no alude al amor, como en la actualidad se suele percibir, porque en el siglo XVII lo romántico era todo aquello que describía a la melancolía que despierta a la naturaleza, lo agreste o salvaje y todo lo que fuese afín a esto. Y por último decir que en aquel entonces el vocablo romántico, por sinonimia o igualdad, se asociaba a lo inverosímil o a lo increíble o fantástico, y en contraposición a este adjetivo, por antonimia u oposición, era un antagonismo contrario a lo grecolatino y a lo clásico, como por ejemplo la literatura del medioevo. Sigamos hablando un poco más sobre este romanticismo, particularmente hablar sobre sus orígenes. Bueno, debemos decir que el origen primordial de esta corriente es ubicada en Alemania. El llamado romanticismo alemán fue un movimiento disgregado en su génesis y paulatinamente se fue condensando hasta lograr una mayor hegemonía de pensamiento y de alcance. También debemos decir que su concepción fue marcadamente influenciada por dos corrientes, una de carácter religioso llamada pietismo, con mucho alcance en Alemania a mediados del siglo XVIII, y la otra concepción que mencionaremos, que tiene que ver con sus orígenes, con la corriente literaria llamada el Sturm und Drang, que quiere decir tormenta e ímpetu, que fue un movimiento de carácter estético y netamente antagónico u opuesto al clasicismo. Sigamos hablando un poco más sobre este romanticismo, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que, a diferencia de otros movimientos como el neoclasicismo, que pretendía reflejar valores universales, el romanticismo puso énfasis en los aspectos personales e individuales del artista. Otra característica es que con él aparecieron nuevos valores vinculados a lo artístico, como por ejemplo a la tradicional relación entre arte y belleza, y se opuso a una nueva concepción de valores como la expresividad, la originalidad y la sensibilidad. Estos valores estaban basados en una supuesta conexión más directa con la vida real de las personas. Otra característica de este romanticismo es que debemos decir que se contrapuso al concepto clasicista de belleza ideal y trajo una concepción de la belleza como un juicio subjetivo, por lo tanto individual y cambiante. También decir que se incorporó el concepto de sublimidad, es decir, que lo sublime es la categoría que describe a los fenómenos que asustan, espantan y maravillan al mismo tiempo, como una tormenta en el mar o la inmensidad del cielo estrellado. Otra característica que mencionaremos es que, como consecuencia de la búsqueda de la expresión individual y la originalidad, se abandonaron las convenciones temáticas y formales de las academias de arte. Los artistas comenzaron a valorar la búsqueda de libertad, tanto expresiva y personal como colectiva. Pero esto no queda aquí, porque hay más características que describen a este romanticismo.
Otra de las características de este romanticismo es que cobraron importancia nuevos temas relacionados con la expresión de emociones y sentimientos, entre ellos el paisaje interpretado por la subjetividad del artista y los temas espirituales, los literarios y mitológicos y las tradiciones populares y en general aquellos que daban libertad a la imaginación del artista. Otra de sus características tiene que ver con que en lugar de las hazañas de los grandes héroes históricos, se comenzaron a valorar las acciones heroicas de personas comunes y el sufrimiento de las víctimas como temas pictóricos y narrativos. También debemos mencionar la consolidación de la forma política de Estado-nación en Europa, que llevó a los artistas a rescatar aquellos rasgos que consideraban propios de sus raíces nacionales. También decir que esto se manifestó en un interés por las historias locales y por el pasado medieval. En la arquitectura, por ejemplo, se valoraron y recuperaron las formas del famoso gótico. Y también no debemos dejar de decir que aparecieron nuevos personajes, tales como las mujeres, los niños y los pueblos, concepto usado para describir a la sociedad, concebidos como representantes de una irracionalidad más pura y vinculada a un estado natural. Y por último decir que frente a la creciente urbanización de la sociedad del siglo XIX, se concibió a la naturaleza como refugio de los valores más auténticos y puros. Entre los artistas se extendió una percepción de la naturaleza como reino de la libertad y lo ilimitado. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!